alcance de mis dedos. Muchas gracias. Hola, Claudio. ¿Qué tal, Joel? Muchas gracias por invitarme. Sé que no estás acostumbrado a que te entrevisten, digamos. Siempre sueles estar vos como en un lugar más de... A mí me entrevistan mucho, muy mucho, todas las semanas de radio de todo el país, Claro, pero sobre temas específicos de mi profesión, digamos, o de una de mis profesiones, que es el análisis político. Claro. Entonces estoy acostumbrado a responder sobre temas que hacen a mi profesión y no a los temas que yo analizo, y no tanto a responder en otro tipo de entrevistas. Yo te he entrevistado. A este tipo de entrevistas no estoy acostumbrado. Yo te he entrevistado de esa, de otro tipo, cuando ha pasado alguna cuestión de índole política internacional, que a veces a uno le escapa a su poder de análisis diario, dado que uno no está en esa situación permanente. Y la verdad que manejas un nivel de seguridad en lo que transmitís y los conocimientos que tenés y abordás, que a uno lo sorprenden. La pregunta es, ¿te levantás todos los días a estudiar prácticamente lo que está pasando en el mundo o ya convivís con ese acervo de conocimiento? Yo creo, Joel, que es un trabajo más y que uno lo vive muy naturalmente. Por cierto, digamos, la lectura es parte de mis pasiones desde siempre, creo, desde la adolescencia o antes. Por cierto, leer y estar siempre chequeando y recorriendo diarios del mundo y siguiendo los temas y los análisis de lo que ocurre políticamente en este país es algo que uno hace como naturalmente. Yo no me levanto, no soy no tengo un método así. Pero no es una rutina predeterminada. No. Pero ¿cómo te aprendés los apellidos de todos estos tipos de Oriente Medio? Que eso es lo que nos sorprende a todos. Vos sos consciente de eso. Sí, y me llama la atención que llame la atención. Recién hablábamos fuera de cámara que a mí me gusta mucho el rugby, sigo rugby, y cuando veo los partidos internacionales me parece lo más lógico del mundo que el comentarista conozca los nombres y conozca además el juego, claro, de todos los jugadores, de todos los principales equipos del mundo. Ese es su trabajo. Sí, pero los tiene el mío anotado, es este. Claro, pero los tiene anotados en una hojita. Yo te he entrevistado a vos por teléfono y te acordás los apellidos rarísimos, además. Sí, pero es natural porque es un trabajo. ¿Lo tomas así? Yo lo tomo, a mí me sorprende que sorprenda. Bueno. Tal vez por ahí incluso, porque muchas veces cuando yo me encuentro con el hombre que se acuerda de los apellidos, a mí me gustaría más que se subraye el análisis y la explicación, ¿no? Por ahí hasta un poquito me frustra. Yo no puedo explicar un tema sin nombrar, porque yo no estoy hablando de personajes anónimos, ¿viste? Son gobernantes, son líderes de movimientos políticos, de insurgencias, de lo que sea. O sea, son protagónicos, como si vos sos un comentarista de fútbol, no podés decir, le agarro un jugador, le tiro un pase a otro jugador que ahora se la deja al que estaba al lado. No, los tenés que nombrar. Se supone que los conoces porque ese es tu trabajo. ¿Te ha pasado alguna vez que el apellido de uno no te lo podías, o no te salía como pronunciarlo, algo así? Este tipo lo tengo. Seguramente. Le pasa a los relatores también, ¿eh? Sí. Que hay uno que no lo agarran. No, sí, seguramente. Me debe haber pasado. Y me debe haber pasado muchas veces. Yo no me jacto de tener una pronunciación perfecta en las otras lenguas. No soy muy bueno para las lenguas. ¿Hablas otros idiomas o solamente español? No, bueno, yo salí de la adolescencia hablando muy bien el francés, porque primero en la Alianza Francesa cuando era chico y después en el colegio fueron todos los años de francés, en el Manuel Belgrano. Después estudié inglés, pero incluso hice cursos afuera y en inglés, pero yo no tengo... Yo si no estoy practicando un idioma, lo pierdo. Lo perdés, claro. Lo pierdo. Bueno, como le pasa a casi todo el mundo. Entonces al francés lo perdí,
Yo leía a todos los surrealistas que a mí me encantaban. Bueno, hay una revista o desde André Breton a Antonin Artaud, yo los tenía, o a Baudelaire, yo los tenía en francés. Hay una revista francesa de política bueno, internacional muy conocida que es Le Monde Diplomatique, ¿no? Pero Le Monde Diplomatique. Y el diario Le Monde, claro. y bueno, Le Figaro, son todos, pero yo ya no puedo. Me ha pasado estar ¿Y viajás? en París y empezar a hablar en francés tratando de buscar en mi memoria y quedarme en blanco y seguir manoteando del inglés. En ningún idioma soy muy bueno, y eso que he estudiado afuera en otro idioma. ¿Sos de viajar mucho? ¿Te gusta viajar? Me gusta mucho viajar. ¿Viajás? Yo antes viajaba mucho más. Me gustaría que los medios a veces, como uno es un analista y como para hacer lo que hago yo, que es explicar las situaciones políticas o los conflictos, por ahí a los medios les salgo más barato explicando las cosas desde acá, desde Córdoba, que mandándome a tal o cual lugar. Cuando era más joven a mí me gustaba mucho y me gustó mucho ir a zonas de conflicto. ¿Estuviste en una guerra? ¿Llegaste a estar en una guerra? He estado en zonas de conflicto. Mi vocación frustrada, mi gran frustración, es no haber podido ser un corresponsal de guerra. A mí lo que me apasionaba cuando era chico y leía lo que tenía que ver con el periodismo, a mí me deslumbraba el cronista de guerra, el corresponsal de guerra, así como cuando, no sé, en cada rubro profesional hay como uno que es paradigmático. Una referencia. Claro, vos pensás en el médico y pensás en el cirujano, no pensás en el anestesista. No quiere decir que no sea, que sea menos médico, pero vos pensás en el abogado y pensás en el penalista, no pensás en el que hace divorcios. Y no es que sea menos, pero digo, hay paradigmas. Bueno, mi paradigma del periodismo, para mí, el periodista era el que escribía desde las zonas de conflicto. Yo empecé admirando a Oriana Fallaci, ¿no? Su cobertura de la guerra de Vietnam, John Reed. A mí los corresponsales de guerra eran, y yo soñaba con ser eso, y nunca lo pude ser. Y a lo sumo he podido estar en zonas de conflicto, desde el Cáucaso, el Oriente Medio, Panamá cuando le invadieron los norteamericanos, Nicaragua cuando era la guerra de los sandinistas. Exacto. O sea, yo hoy, nunca hice eso. Pero si hoy te lo propusiesen, no sé, hoy ¿cuál sería de todos los lugares que están en conflicto en el mundo el más intenso? Si me propusiesen ir a Siria, yo creo que iría. Hoy todo así ya... Creo que iría. A mí me fascinaría ir. Bueno, abrimos el juego. Pero nunca... Claudio Fantini quiere ir a la guerra. Yo nunca... digamos, yo se ve que a los medios les convengo más explicando las cosas. Lo que pasa es que lo haces muy bien. Y entonces... Y además no es la lo sensación, mismo. te lo resuelve de acá. Yo fui... O sea, una cosa es la crónica, la descripción, y otra cosa es la explicación. Yo he hecho periodismo puro y duro, ¿no? Incluso empezando en la sección deportes. Claro, sí. ¿No? Expresando, o sea, describir como un cronista, que me parece apasionante. Entrevistar, yo lo he hecho, ¿no? Siempre el grueso de mi actividad fue en prensa escrita. Incluso hoy, el grueso de mi actividad es prensa escrita. Por ahí en Córdoba a mí me relacionan más con la televisión porque es lo que más se ve. Pero en mi actividad, en mi bandeja de trabajos, la televisión es el 10%, o tal vez menos. Yo escribo para medios gráficos. En Córdoba, análisis político nacional, escribo sobre política nacional en La Voz del Interior, en la revista Noticias de Buenos Aires desde hace muchos años, y en diarios de afuera como el diario El País, por ejemplo, de Montevideo, desde hace muchos años. El grueso de mi actividad es prensa escrita. Vamos a hacer un pequeño consejo y nos ponemos a stalkearlo a Claudia. Hemos encontrado varias cosas tuyas en las redes, así que ya vamos a hablar de eso. Consejo, mirá. Claudio, avanzamos con esto y encontramos este material. Lo vamos a compartir y me contás de qué se trata esto. Mirá. El despertador. Análisis internacional. Claudio Fantini,
Uno quisiera, Juan Carlos, que lo que se está viviendo en estos días en el Golfo Pérsico no fuese la realidad. Uno quisiera que fuese una película. Y si fuese una película, uno podría ponerle de título, por ejemplo, Galería de Mezquindades. Porque cuando uno analiza la posición de cada uno de los protagonistas de esta película, o de esto que uno quisiera que no sea más que un film, encuentra que sus respectivas posiciones, todos parecen priorizar mezquinos intereses propios al objetivo, por ejemplo, de construir una paz equilibrada. Al fin de cuentas, lo que Estados Unidos está defendiendo son las ganancias petroleras de sus socios en la región. Kuwait, Qatar, Bahrein, Omar, países que acrecientan sus ingresos por barril de crudo si Irak sigue afuera del mercado petrolero. A ver, un poquito de eso. ¿Dónde era ahí? ¿Con Juan Carlos Mesa? Qué hermosa, qué lindo, nunca sabía que estaba en esas imágenes. ¿No sabías que eso daba vuelta? Eso era con Juan Carlos Mesa en LB2. Trabajar con Juan Carlos Mesa fue una satisfacción humana tan grande. ¿Tenías además cuántos años ahí? ¿Te acordás más o menos qué edad tenías? No, pero ¿cuándo fue? LB2 todavía era una radio fuerte, después, bueno, pasó lo que pasó, pero... ¿Y qué hacías en ese programa? ¿Cuál era tu Yo era rol? columnista político, era un programa hermoso que se llamaba El Despertador, Juan Carlos Mesa, que además de ser un excelente profesional en lo suyo, era una excelente persona, un gran tipo. Era en la realidad muy parecido a los personajes que él hacía, claro. ¿no? Un hombre ingenuo, bueno, increíblemente gracioso. Estaba la Vaca Potenza, que hacía deportes, Alberto Amuchastegui, un gran periodista, Karina Bosniak, una gran locutora que ha fallecido. Bueno, y Juan Carlos Mesa, que era el conductor, yo era el analista político, junto con Alberto Amuchastegui. Era un programa que disfrutábamos mucho, era un programa que... ¿Todos los días hacía ese programa? Todos los días, claro, era la mañana de LB2, ¿no? Y fue una satisfacción muy, muy grande. Ya te seguimos stalkeando, es maravilloso hablar con Claudio. Pequeño consejo y lo seguimos, dale. Claudio, avanzamos con esto y encontramos un material que lo hemos producido y dirigido nosotros en tu rol, porque nos has contado un montón de facetas que desconocíamos y además sos actor. O encontramos una faceta tuya actuando. Mira, lo compartimos y hablamos sobre eso con Claudio, dale. Ya tomé declaración a los 3 testigos del incendio. Como perito de la empresa aseguradora tengo que decirle que este caso me recuerda a Nerón cuando quemó Roma, o a Aureliano cuando hizo arder la biblioteca de Alejandría. ¿Se da cuenta? Toda la literatura occidental esfumándose. Desde Homero a Belén Francés. Me parece que estás yendo un poco por las ramas, ¿no? ¿Usted sabe con quién está hablando? Soy un experto en incendios. Mi periodista preferido es Llamas de Madariaga. Tengo una Coupé Fuego y tengo todos los discos de los Caballeros de la Quema. Mi película favorita, algunos dirán Infierno en la Torre. Bambi. ¡Bambi! Claro, por el incendio. De niño pasé días enteros lucubrando el origen de ese fuego que cocinó a la madre del pobre Bambi. Claudio, bueno, eso lo hicimos para una webserie que habíamos armado, te convocamos, Claudio tuvo la gentileza de decirnos que sí. Me divertí mucho, espero no haberlo estropeado tanto. No, todo lo contrario. ¿No? Me pareció una hermosa idea de ustedes, una cosa que salió muy, muy bien. Puse lo mejor que pude, bueno, soy limitado. No, estuvo increíble. Digo, pero habías actuado, bueno, sí, después ya vamos a ver porque hiciste un homenaje a Salzano. En el hice teatro con Cantuca Fernández, en la profesora de teatro. En el Manuel Belgrano. Sos como un ser... Hice obras de Chekhov. Mis actuaciones eran pésimas. Pero pará, acá yo te creo todo. Acá te creo en serio, Lo has logrado muy bien. Digo, ese guión, por ejemplo, ¿te lo estudiaste mucho antes de ir? ¿Fuiste y lo agarraste? Digo, ¿te sale naturalmente? Yo el guión en ese caso lo alteré un poco y lo mezclé con cosas que les pedí permiso, claro, ¿no es cierto?, a los realizadores para que me salga un poco más naturalmente y hubo
espontaneidad en el guión. Digamos, si no me salió tan mal es porque me permitieron compartir el guión con lo que me aflorara en ese momento, en la misma línea de relato y de la historia, ¿no? Pero te gusta, digamos, o sea, está bueno que cuentes esto porque digo, te podés salir fácil de ese perfil definido en el que muchos te tenemos por una cuestión de que vemos lo que haces hoy por hoy. Sí. Bueno, los millennials me tienen, porque quienes escuchaban, por ejemplo, Juan País. Claro, no te o quienes escuchaban en la década del 80, yo era muy jovencito en la década del 80, cuando fue el gobierno de Alfonsín y estuvimos en Radio Nacional, quienes escuchaban, por ejemplo, un programa que hacíamos que se llamaba El vuelo del 100 pies, que era la mañana, el programa ómnibus de la mañana, que lo hacíamos con Toto López, que es actor Toto López, Omar Heflin, Omar Gómez, que era músico de Vamos a Andar, era un grupo muy popular, excelente músico. Nos divertíamos tanto. Era un programa en el cual estábamos como actuando todo el tiempo. Quien haya escuchado, quien recuerde aquello, El vuelo del 100 pies o Juan País, le dificultaría más estereotiparme como después se me estereotipó, bueno, me puso en un rol. Córdoba es de circunscribirte, ¿viste? Claro. Te ponen en un estante y quédate ahí, ¿no? Y bueno, pero... Mira esto, ¿no? Encontré una cosa más que tiene que ver con un plano un poco más personal, ¿no? Lo compartimos. Creo que hay una relación muy, muy estrecha entre la política y todo, y también entre el arte y todo. Creo que el arte es una forma de hacer política. A través del arte se puede vivir mejor. Por lo menos a mí la música me hizo vivir mejor. El presidente de Irán es Hassan Rouhani, y el que le pone límites a su poder presidencial es el ayatollah Ali Khamenei, aunque no lo votó nadie. No, creo que me lo dijo mi papá una vez, pero no recuerdo. Me encantó ese... Bueno, hubo una buena cantidad más de preguntas que hicieron la gente de La Voz, como si tu hijo que toca en una banda de ¿cómo lo definís? ¿De rock, de cuarto rock? Vos sabés que a mí me encanta la banda de mi hijo, me encanta, Connie la Tuquera. Sí. Ahora han hecho una segunda gira por México. Los Decadentes lo hicieron subir al escenario, han tocado con los Decadentes. Y de hecho los has ido a ver muchas veces vos. Sí, a mí me encanta. Yo no era... Ellos tocan desde cuarteto, pasando por cumbia caribeña, que la hacen estupendamente, y llegan al rock, al ska, se manejan en todo un espectro amplio, un abanico amplio de la música, con una facilidad, con un talento. ¿Cuál es su rol en la banda? Él es el tecladista de esta banda. ¿Vos tenés algo que ver con la música? ¿Quién le inculcó la música a tu hijo? Bueno, yo cuando era adolescente tocaba mucho, tocaba la guitarra y he estado en bandas, he tenido bandas, pero no, esto es una banda profesional. Sí. O sea, ya han hecho 2 giras por México, han hecho giras por Chile, son profesionales, tocan con los Caligaris, con los Auténticos Decadentes, son grosos. No, yo era, ¿cómo se llama? Absolutamente amateur. He sido crítico de música, he sido parte de mi faceta y he escrito para revistas especializadas, como Pro Música, por ejemplo, que era, bueno, eso era de música especializada en conciertos. ¿Y la tele te gusta? He dirigido una revista que se llamaba Papeles de Córdoba, donde el eje central era la pintura. Era una revista absolutamente cultural, que bueno, que también a mí me apasionaba hacerlo. Hoy no me animaría a hacerlo, pero en aquella época estaba más involucrado con los temas. Después ya, bueno, uno entró, casi quedó atrapado, y por eso también Córdoba te pone en un sitio y ahí te deja y ahí no te podés mover en la política. Pero estás como con ganas de salirte de ese sitio en el que vos decís que Córdoba te dejó, te puso.
¿Te gustaría hacer otra cosa? Suponete que hoy tuvieses de cero, ¿no? Sí. Claudio Pantini no nació en Córdoba, nació en Rosario. Y bien y sos nuevo para nosotros. Si tuvieses la posibilidad de decir, Claudio, ¿qué querés hacer? No te tenemos metido encasillado en nada. ¿Qué harías? No, creo que fundamentalmente haría lo que hago. Lo que hago a mí me gusta mucho. Me gusta mucho analizar y explicar, mal o bien, yo hago lo mejor que puedo, los conflictos, las elecciones, tratar de explicar el mundo. Para mí, yo me siento útil, claro, ¿no? Tratando de aportarle a la gente, porque a mí me parece que es imposible entender lo humano, es imposible entender la ciudad y el barrio donde uno vive si no está viendo cómo es el mundo en el que está ese barrio, que queda en una ciudad, que está en una provincia y en un país, que están puestos en un mundo, claro, ¿no es cierto? Entonces, a mí además me parece fascinante y disfruto mucho lo que hago, pero sí, por ejemplo, si me llamaran a conducir radio, yo volvería a hacer. En aquella época para la gente era más normal, yo era muy joven, entonces le parecía muy normal que yo haga programas en radio, que eran programas fundamentalmente culturales, porque las temáticas siempre eran culturales y políticas, y a la vez que nos divirtiéramos tanto y nos riéramos tanto y tuviéramos tanto humor. A mí el humor solamente me sale en un estudio de radio si estoy conduciendo, ¿no es cierto? Si no, después no me sale para nada. Pero bueno, yo en esa situación me salía eso y lo disfrutaba mucho y tenía muy buen resultado. Y sí que me encantaría hacerlo de nuevo, por supuesto. ¿Me tengo que ir a un corte? ¿Corte ya? Bueno, nos vamos a un corte muy chiquitito y a la vuelta venimos, me quedan un par de cosas y el Se Dice de Vos. ¿Qué dice la gente en las redes sociales de Claudio Pantini? Debe hablar muy mal. Bueno, nos quedan algunos minutos, no mucho, se pasa volando. Eso es lo bueno de este programa, que me quedan siempre cosas afuera, entonces te podemos volver a entrevistar para seguir conociéndote. Antes de ir al Se Dice de Vos, quiero pasar por acá porque sé que te interesa también que veamos esto, porque le hiciste un homenaje ni más ni menos que a Salzano. Sí, al que yo admiraba mucho como periodista y como escritor y al que quería mucho como persona, ¿no? Daniel Salzano. Vamos a ver un pedacito para que vean de lo que estamos hablando. Mirá. El fantasma de Salzano se sigue yendo a Madrid porque le gusta volverse para saber que es de aquí. Navega en el Perla Negra buscando en la isla Crisol un tesoro misterioso que mencionó el fundador. El fantasma de Salzano en la voz del interior siempre encuentra una Olivetti y hace crónicas de amor. Se hace un doble con Atenas y se pone fanfarrón, se calza las canas de Ilía y saluda como Perón. Y a Coñini le da letra de Chaveta y Negrasón. Conversa con las estatuas, se buscan los obituarios y lleva flores al cementerio de los cines de barrio. Hay un pedacito, esto lo pueden buscar en YouTube directamente como El Fantasma de Salzano. Es maravilloso, realmente maravilloso. A mí me parece que fue una hermosa canción, gracias a Martín Cruceño de Connie la Tuquera y a los que ellos hicieron. Está bien, pero arreglos, ahí la poesía fue tuya. Sí, y la poesía fue mía. La melodía también. ¿Te gustan los homenajes? ¿Te gusta homenajear a otros? ¿Lo hiciste con Juan Carlos Mesa? Lo hice con Juan Carlos Mesa. ¿Lo hiciste con Salzano? Lo hice con Salzano, dos personas a las que quiero, porque yo trabajé con Mesa y para mí fue una gratificación profesional y humana. Claro. Porque te vuelvo a decir, era una persona tan buena. ¿Qué decís que dice la gente en las redes sociales de vos? ¿Crees que hablan bien, que hablan mal, más o menos? No sé, ¿La crítica te molesta o más o menos? No, la crítica en las redes, molesta. ¿no? Lo que pasa es que en las redes yo tengo toda una categoría de análisis. Bueno, sería muy largo y denso. Para mí las redes, fenómenos actuales como la posverdad, como lo que acá llamamos la grieta, tiene que ver con las redes. Las redes son un instrumento maravilloso y a la vez son el instrumento que canaliza los bajos instintos, la gente que tiene necesidad de vomitar odios oscuros y viscosos
Entonces, a mí por ahí me da miedo asomarme en las redes porque los más militantes son los más miserables también. Mirá, yo encontré cosas buenas de vos en las redes. Qué bueno. Sí, hay muchas, ¿eh? Esos son geniales. Mirá, acá dice Lauti, dice, un placer escuchar a Fantini, en pocas palabras te resume absolutamente todo. Mira. Capacidad de síntesis. ¿Tenés capacidad de síntesis? ¿Sos bueno haciendo síntesis, resumiendo? No sé, a mí me parece que no. Pero... No. Hachi dice por acá, qué grande escuchar a Claudio Fantini, es un capo explicando, qué agradable. Gente que te ve en Telenoche en este caso, en uno de los tantos lugares donde estás. Acá alguien dice, me vine a vivir a Córdoba y todos los martes veo el programa de Claudio Fantini. Impresionante lo que sabe y cómo explica, un gusto. Viste que nadie ha hecho alusión a tu memoria todavía, para que veas que qué bueno. Hacen más alusión a tu... A mí me frustra cuando me dicen que sabe los nombres raros. Claudio Fantini respetuoso, cero tendencioso y un agudo analista, dice Susana Reynoso por acá. Bueno, como verás... Has hecho una selección generosa. Y eso que no sabíamos que te jodían lo de la memoria. Meterse Claudio, en política es meter el dedo en el enchufe, ¿viste? Sí. Pero bueno, hay que tener valentía para hacerlo. Gracias, Claudio. No, muchas gracias a vos. Me encantó hablar con vos y te dije que 30 minutos iban a ir muy rápido porque algo te conocía ya y bueno, ojalá vuelvas en algún momento que te podamos invitar. Cuando me invites, porque me encantan tus programas y me encanta tu forma de conducir. Gracias, Claudio. Gracias. Claudio Fantini, señores, el aplauso para él. Impecable, maravilloso, un gustazo de los que nos damos en este programa. Atención, le quiero agradecer a Lore Reñer como siempre por maquillarnos y por supuesto a ustedes por estar del otro lado. Gracias, Claudio, sean felices, ríanse y vivan la vida con alegría que no cuesta nada y si ven un pájaro grande, como decimos siempre y cada vez, lo agarran. Chao, Claudio Fantini, un gustazo. Nos vamos, señores.